Y si te dijera que lo que necesitas no es hablar más, sino callar, que la transformación que estás buscando no viene del ruido, del esfuerzo o de la explicación constante, sino del silencio. Un silencio que no es vacío, sino lleno de fe. Un silencio que no es debilidad, sino entrega total a Dios. Porque cuando eliges callar y confiar, permites que sea Él quien hable, quien obre, quien transforme. Hoy descubrirás que el verdadero poder no está en lo que dices, sino en lo que decides no decir, y en lo que permites que Dios haga mientras tú permaneces en silencio. Antes de empezar, te invito a que escribas en los comentarios esta frase con todo tu corazón y como una verdadera declaración de fe. Señor, enséñame a guardar silencio y confiar en ti. Amén. Escríbelo creyendo que Dios escucha incluso lo que no dices, porque ese acto sencillo puede abrir la puerta a una transformación profunda. Enseñanza 1. Dios obra con más poder cuando tú eliges callar y confiar. Cuando eliges callar en vez de defenderte con palabras, cuando decides confiar en Dios en vez de reaccionar con impulsos humanos, estás activando el principio más poderoso de fe, permitir que sea Él quien pelee por ti. La mayoría de las personas creen que callar es perder, pero no saben que en el reino de Dios el silencio es una declaración de confianza. Es como decir, Señor, yo no tengo que explicarme, no tengo que defenderme, porque sé que tú estás obrando en mi favor. Dios no necesita ayuda para defender a sus hijos. Cuando tú te apartas del ruido, de la discusión, del deseo de tener la razón, estás dejando espacio para que su justicia se manifieste. La Biblia no dice, Jehová peleará contigo, sino Jehová peleará por vosotros, lo que significa que tú solo necesitas estar en paz. No se trata de pasividad, sino de tener la sabiduría de saber cuándo hablar y cuándo el silencio es más poderoso que 1000 argumentos. A veces te sientes tentado a explicar todo, a justificarte, a demostrar tu valor frente a quienes te han atacado o subestimado. Pero Dios no te llamó a gastar tu energía en convencer a nadie, sino en confiar. Cuando eliges el silencio, no estás renunciando. Estás demostrando dominio propio, estás diciendo con tu actitud, mi confianza no está en lo que yo pueda decir, sino en lo que Dios puede hacer. El enemigo quiere verte ansioso, preocupado, buscando tu propia justicia, defendiendo tu nombre. Pero Dios quiere que confíes tanto en Él, que ni siquiera sientas la necesidad de discutir. Porque mientras tú guardas silencio, Él actúa con poder. Mientras tú esperas, Él se mueve en lo invisible. Mientras tú descansas, Él pelea en lo sobrenatural. Este versículo de Éxodo 14:14 fue dado en un momento crítico. El pueblo de Israel estaba atrapado entre el Mar Rojo y el ejército egipcio. No había escapatoria humana posible. Y justo en ese momento, cuando muchos estaban al borde de la desesperación, Dios les dio esta palabra: Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. La instrucción no fue corran, griten, planifiquen, sino tranquilícense, porque cuando tú estás en calma, es cuando más puedes ver la mano de Dios obrar. No te desesperes cuando no veas resultados inmediatos. Dios trabaja en silencio. Sus milagros muchas veces se forman lejos de tus ojos, pero no de tu fe. Cada vez que callas para no dañar, para no empeorar la situación, para no caer en provocaciones, estás sembrando una semilla que Dios multiplicará con justicia divina. No necesitas responder a todo, no necesitas aclararlo todo. A veces, lo más fuerte que puedes hacer es quedarte en paz. Confía en que Dios no es sordo a tu silencio. Él escucha el clamor de tu corazón, incluso cuando tus labios no pronuncian palabra. Y más aún, Él honra a quienes le entregan el control. La fe verdadera no se manifiesta solo en la oración, sino también en la quietud, en la capacidad de esperar sin ansiedad, de mirar hacia adelante sin resentimiento, de quedarte en tu lugar con firmeza y dignidad, sabiendo que si Dios está contigo, nada ni nadie podrá derrotarte. Recuerda que Jesús, ante Pilato,
no dijo una sola palabra para defenderse. No porque no pudiera hablar, sino porque sabía que el plan de Dios no necesitaba defensa, sino cumplimiento. A veces, el silencio es la mayor demostración de fe que puedes ofrecerle al cielo. Porque es fácil hablar, pero cuesta callar cuando te hieren, te acusan o te malinterpretan. Solo los fuertes en espíritu pueden guardar silencio con confianza. Hoy Dios te recuerda, no necesitas pelear con tus fuerzas. No necesitas responder con ira. No tienes que buscar tu propia justicia. Solo necesitas confiar y estar en paz. Si haces eso, Él hará el resto. Porque cuando tú eliges callar y confiar, Él se levanta a pelear por ti, y su victoria será evidente, justa y perfecta. No por lo que tú dijiste, sino por lo que Él hizo. Así obra Dios con poder cuando sus hijos confían en silencio. Enseñanza 2. El silencio muestra más fe que 1000 palabras vacías. Callar cuando todo grita en tu interior por hablar, confiar cuando todo parece perdido y permanecer en quietud cuando la tormenta azota por dentro y por fuera, es una de las formas más puras de fe. Porque cualquiera puede decir que confía en Dios, pero no cualquiera puede demostrarlo con silencio. El verdadero creyente no necesita gritar su fe, la vive. Y la vive en paz, porque sabe que quien está con Dios no necesita convencer al mundo, solo necesita mantenerse firme en la confianza. Hay momentos en los que hablar no es señal de sabiduría, sino de duda. Cuando hablas sin medida, muchas veces es porque temes lo que pueda pasar si no tomas el control. Pero cuando decides callar, no por resignación, sino por confianza, estás diciendo con tu silencio: Señor, me quedo quieto porque sé que tú te moverás por mí. Y esa es la verdadera fe, dejar de luchar con tus fuerzas para empezar a esperar con esperanza. Isaías capítulo 30, versículo 15 lo dice con claridad: en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Eso no es solo una promesa, es una instrucción. Dios está diciendo que tu fuerza no vendrá del ruido, ni del esfuerzo humano, ni de la desesperación, sino de dos cosas: quietud y confianza. Quietud no significa inactividad, sino paz interior. Y la confianza no es una emoción, es una decisión que se mantiene firme incluso cuando no se ven respuestas. Cuando eliges confiar sin tener señales, cuando no corres a justificarte ni a defenderte, cuando no tratas de manipular las circunstancias para que las cosas salgan como quieres, estás viviendo la fe que agrada a Dios. Porque la fe real no necesita pruebas visibles, solo necesita una convicción profunda. Dios está obrando, aunque yo no lo vea, aunque no lo sienta, aunque parezca que todo está en silencio. Dios no te pide que entiendas todo, te pide que confíes. Y a veces la confianza se demuestra mejor con el silencio que con las palabras, porque el silencio habla. El silencio dice: no me altero, porque sé quién me sostiene. Dice: no discuto, porque sé quién me defiende. Dice: no tengo miedo, porque estoy seguro de que Dios ya tiene todo bajo control. Y esa seguridad tranquila, es una fe que mueve el cielo. La gente muchas veces malinterpreta el silencio como debilidad, pero en el reino de Dios es todo lo contrario. Callar cuando podrías hablar, cuando podrías atacar, cuando podrías explotar, es señal de una fuerza que no viene de ti, sino del Espíritu, porque solo quien se sabe respaldado por Dios puede quedarse en paz mientras otros se desesperan. Solo quien conoce el carácter de Dios puede guardar silencio con confianza mientras otros entran en pánico. Recuerda que Jesús, cuando fue acusado injustamente, no abrió su boca. Él tenía el poder de callar a todos con una sola palabra, pero eligió el silencio. No porque no tuviera razón, sino porque sabía que su Padre era su defensor. Su fe no se manifestó en gritos, sino en obediencia. Su fortaleza no estuvo en discutir, sino en mantenerse firme, sabiendo que el plan del cielo se estaba cumpliendo. Ese es el ejemplo que hoy se te invita a seguir. Así que la próxima vez que te encuentres en una situación difícil, en una batalla emocional, en una injusticia
o en un momento de incertidumbre, no sientas que debes hacer ruido para demostrar tu fe. A veces, lo más espiritual que puedes hacer es quedarte quieto. No te muevas por miedo, no hables por presión, no reacciones por impulso. Quédate en quietud, confía, deja que tu fe hable sin palabras. Porque cuando eliges callar, estás gritando al cielo que crees en la promesa, que no dudas del resultado, que sabes que todo estará bien. La fe no se mide por cuánto hablas de Dios, sino por cuánto confías en Él, cuando todo parece en silencio. Y esa confianza silenciosa es la que abre puertas, cambia destinos y atrae la victoria. Hoy, elige quedarte en quietud. Hoy, elige confiar sin explicaciones. Hoy, haz de tu silencio una declaración de fe. Porque ahí, en ese espacio sagrado donde te rindes y confías, es donde Dios se manifiesta con poder. Enseñanza 3. En el silencio Dios susurra lo que no puedes oír en el ruido. Hay momentos en los que sientes que Dios está en silencio, pero la verdad es que eres tú quien está rodeado de tanto ruido que no puedes escucharlo. El alma necesita quietud para percibir la voz de Dios. Él no compite con los gritos del mundo, ni con el bullicio de tus pensamientos. Él no fuerza su voz para hacerse escuchar. Al contrario, habla en un susurro, en un silbo apacible y delicado, como lo hizo con Elías en aquel monte, cuando después del viento, del terremoto y del fuego, no fue en ninguno de ellos donde Dios se manifestó, sino en el suave sonido del silencio. El problema es que estamos acostumbrados a buscar a Dios en lo espectacular, en lo que sacude, en lo que impresiona. Pero Dios no siempre se manifiesta con estruendo. Muchas veces, lo más profundo que Él quiere decirte solo puede ser escuchado en calma. Y por eso necesitas aprender a silenciar tus miedos, tus prisas, tus opiniones, tu necesidad de control, para que puedas percibir lo que solo el silencio te puede revelar. Porque en ese silencio Dios habla a tu espíritu, no a tu lógica, no a tu ansiedad, sino a esa parte de ti que sí está dispuesta a oírlo. Dios no grita porque no necesita hacerlo. Su presencia es tan poderosa que un solo susurro suyo puede darte paz, dirección, consuelo y fuerza. Pero para eso, necesitas aprender a entrar en ese espacio sagrado donde todo se apaga y solo Él permanece. Ese lugar no se encuentra afuera, se encuentra dentro de ti. Cuando decides apagar el mundo para encender tu espíritu, no se trata de oír con los oídos, sino con el corazón. Y eso requiere silencio. Cuando Elías huyó al desierto, estaba abrumado por el miedo, por la presión, por la amenaza. Se sentía solo, cansado y sin propósito. Dios no le respondió con un trueno, ni con una visión estridente. Le respondió con un susurro, porque lo que necesitaba no era más ruido, sino una voz que hablara más profundo que todo lo que lo rodeaba. Y esa voz sigue hablando hoy. No ha cambiado. Dios sigue susurrando a quienes están dispuestos a escuchar con el alma. Y es que en el silencio, Dios revela lo que el ruido te impide ver. Te muestra verdades que estaban ahí, pero que no veías por la velocidad con la que vives. Te sana heridas que no reconocías porque estabas demasiado distraído para sentirlas. Te guía por caminos que no podrías ver con los ojos abiertos a lo terrenal, porque en el silencio el alma se despierta. Y cuando el alma se despierta, entonces Dios puede hablar. La cultura actual te programa para huir del silencio. Música constante, notificaciones sin descanso, entretenimiento sin pausas, pero el alma se intoxica con tanto estímulo. Por eso muchos no escuchan a Dios, no porque Él no hable, sino porque ya no saben lo que es callar. Has sido entrenado para reaccionar, pero no para estar quieto, para hablar, pero no para escuchar. Y es precisamente eso lo que Dios quiere romper, esa dependencia del ruido para que vuelvas a lo esencial. Haz espacio para el silencio.
no solo como un ejercicio espiritual, sino como una forma de vida. Comienza tus días en silencio, termina tus noches en silencio. Cuando no sepas qué hacer, cállate. Cuando sientas que todo se desordena, guarda silencio. No llenes cada vacío con palabras o ruido. A veces, lo que necesitas no es hacer más, sino escuchar mejor. Y escuchar mejor solo es posible en el silencio. Hoy, Dios quiere hablarte. No en lo impresionante, sino en lo íntimo. No en lo externo, sino en lo interno. Pero solo lo oirás si decides desconectarte del mundo por un momento y entrar en el silencio que transforma. Porque allí, en ese lugar invisible y sagrado, Él te susurra exactamente lo que necesitas para seguir. Su voz es suave, pero poderosa. Es sutil, pero certera. Es delicada, pero firme. Y esa voz te dará la dirección que buscas, la paz que necesitas y la seguridad que tu alma anhela. Solo escucha, pero para escuchar, primero, guarda silencio. Enseñanza 4. El que domina su boca demuestra dominio propio y madurez espiritual. Dominar la boca no es solamente una señal de educación, es una manifestación de sabiduría, de autocontrol y de madurez espiritual. Porque cualquiera puede hablar cuando está molesto, herido o enojado. Pero no cualquiera puede quedarse en silencio cuando tiene toda la razón para responder. El que refrena sus labios, como dice Proverbios capítulo 10, versículo 19, es prudente, no porque no tenga nada que decir, sino porque sabe que no todo debe ser dicho. El silencio, cuando es intencional y guiado por Dios, se convierte en un arma poderosa contra el conflicto, contra la provocación y contra el ego. Hablar por impulso es fácil, lo hace cualquiera, pero pensar antes de hablar, filtrar las palabras, medir las consecuencias y decidir callar cuando es más sabio hacerlo, eso solo lo logra quien ha entrenado su espíritu. Porque una persona madura no es aquella que tiene muchas palabras bonitas, sino aquella que sabe cuándo hablar y cuándo callar. El silencio no es debilidad, es control, es decirle a tu carne, hoy no decides tú, hoy decide el espíritu que vive en mí. La boca tiene poder, lo que sale de ella puede construir o destruir, levantar o derribar, bendecir o maldecir. Por eso, Dios nos llama a tener dominio sobre lo que decimos, porque muchas veces no es el problema en sí lo que nos complica la vida, sino la forma en que lo respondemos. Una palabra fuera de lugar puede romper una relación, cerrar una puerta, herir a alguien profundamente o incluso destruir tu propio testimonio. Pero una boca controlada es como una ciudad bien protegida. Nada entra que pueda contaminar y nada sale que pueda dañar. Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Eso significa que nuestras palabras revelan lo que llevamos dentro. Y si no somos capaces de refrenar nuestros labios, entonces también estamos mostrando cuán poco dominio tenemos sobre nuestro interior. La persona que habla sin pensar, que responde sin filtro, que siempre necesita tener la última palabra, es alguien que todavía está gobernado por sus emociones. Pero quien calla en el momento oportuno, está demostrando que no necesita ganar discusiones, porque ya ha ganado algo mayor, la paz interior. En muchas situaciones, el silencio vale más que 1000 palabras, porque el sabio no es el que siempre habla, sino el que siempre discierne. Hay momentos donde hablar es necesario, pero hay otros donde lo correcto es guardar silencio, no por cobardía, sino por estrategia, no por temor, sino por respeto, no porque no sepas qué decir, sino porque sabes que decirlo solo empeoraría las cosas. Y ese discernimiento no lo tiene cualquiera, solo lo tiene quien camina con Dios y ha aprendido a escuchar más que a hablar. El dominio propio comienza por la lengua. Quien no domina su boca, difícilmente dominará otras áreas de su vida, porque la lengua es como un timón pequeña, pero poderosa. Puede llevarte hacia la paz o hacia la destrucción, hacia el entendimiento
o hacia el conflicto. Cada vez que eliges callar cuando podrías reaccionar, estás construyendo un carácter firme, sólido y sabio. Estás sembrando paz en vez de caos. Y estás mostrando que tu madurez no depende de lo que otros hacen, sino de lo que tú decides hacer. Hoy Dios te está llamando a ejercer ese dominio. No necesitas responder a todo, no necesitas explicar todo, no necesitas corregir a todos. A veces, el mayor acto de fe es cerrar la boca y confiar en que Dios será tu defensor, tu guía y tu justicia. Porque cuando tú hablas menos, puedes escuchar más. Y cuando escuchas más, puedes discernir mejor. Y cuando disciernes mejor, tomas decisiones más sabias. Así que recuerda esto, el silencio también es sabiduría. No solo por lo que evita, sino por lo que demuestra. Demuestra que ya no vives para tu ego, sino para agradar a Dios. Demuestra que no estás a merced de tus emociones, sino guiado por el Espíritu. Y demuestra que tu valor no está en lo que dices, sino en lo que decides no decir. Ese es el verdadero poder del dominio propio. Y quien lo posee ha alcanzado una victoria que pocos logran, la victoria sobre sí mismo. Enseñanza 5. Hay poder en callar cuando otros esperan que reacciones. Cuando alguien te ataca, te provoca, te insulta o simplemente quiere desestabilizarte, lo que más esperan es que tú reacciones. Esperan que respondas con ira, que te defiendas, que pierdas el control. Pero cuando eliges callar, cuando te mantienes firme en paz, mientras todo parece empujarte a estallar, estás ganando la batalla más importante, la interior. Porque el verdadero poder no está en gritar más fuerte ni en tener la última palabra, sino en tener el dominio de ti mismo cuando más difícil es mantener la calma. El necio, como dice Proverbios capítulo 29, versículo 11, da rienda suelta a toda su ira, no se guarda nada, explota, reacciona, hiere. Cree que expresar todo lo que siente en el momento es una señal de fuerza, pero en realidad es todo lo contrario, es una señal de debilidad, porque cualquiera puede explotar, pero solo los sabios pueden contenerse. El sabio sosiega su espíritu, no porque no sienta, sino porque ha aprendido a poner su espíritu por encima de sus emociones. Cada vez que eliges callar cuando el mundo espera que grites, estás tomando una decisión de poder. Estás diciendo, no voy a dejar que esta situación decida quién soy. Yo tengo el control de mi respuesta. Y esa actitud te eleva por encima de las circunstancias. Te coloca en una posición de ventaja, no sobre los demás, sino sobre ti mismo, porque no se trata de ganar una discusión, se trata de no perder la paz. No se trata de demostrar tu punto, se trata de demostrar tu carácter. El silencio en estos momentos no es vacío, es presencia, es firmeza, es claridad, y muchas veces es más elocuente que 1000 palabras, porque cuando eliges no reaccionar, le estás hablando al mundo desde tu madurez. Le estás diciendo a tu entorno que tú no eres manipulable, que tú no vas a caer en el juego del ego, que tú tienes una fuerza que viene de lo alto y que no depende de cómo te traten los demás. Callar no significa aguantar humillación ni permitir injusticias sin límites. Callar significa elegir tus batallas. Significa entender que no todo lo que pasa merece tu energía, que tu paz es más valiosa que tu orgullo, que no necesitas defenderte siempre, porque hay uno que pelea por ti. Y cuando haces eso, cuando decides guardar silencio con conciencia, estás aplicando la sabiduría que transforma tu mundo interior. Dios honra a quienes se contienen. Él no premia al que grita más fuerte, sino al que se mantiene fiel a su carácter, aun cuando tiene todo el derecho de explotar. Porque el Espíritu Santo produce dominio propio, y el dominio propio se manifiesta, sobre todo en los momentos de presión. Es fácil tener paz cuando nadie te molesta, pero la verdadera fortaleza se revela cuando, aún bajo ataque, tú eliges no ser arrastrado por tus emociones. Cada vez que reaccionas, entregas el control, pero cada vez que eliges callar y observar, lo recuperas, porque en el silencio puedes pensar con claridad,
puedes discernir con más precisión, puedes escuchar lo que el Espíritu quiere decirte. Mientras que en el ruido de la ira, no escuchas nada más que tu propio orgullo hablando. Hoy quiero recordarte esto: no estás obligado a responder a todo, no estás obligado a demostrar nada a nadie. Tu valor no está en una discusión ganada, sino en una mente tranquila. Y si puedes sostener tu paz cuando todos esperan que la pierdas, has alcanzado una fuerza que el mundo no puede comprender, porque has vencido la batalla más difícil de todas, la que se libra dentro de ti. Que no te dé vergüenza callar, que no pienses que al guardar silencio estás perdiendo. Estás ganando, estás creciendo, estás demostrando que Dios habita en ti, porque Él también es lento para la ira y grande en misericordia. Y cuando tú imitas ese carácter, también te haces invencible. El que sabe cuándo callar no es débil, es sabio. Y el sabio, al final, siempre tiene la última palabra, incluso si nunca la pronuncia. Enseñanza 6. Dios escucha más tu corazón en silencio que tus palabras apresuradas. Cuando guardas silencio, no es porque no tengas nada que decir, sino porque tu alma ha aprendido a confiar, porque has entendido que las respuestas no siempre vienen en medio del ruido, sino en medio de la quietud. Dios no necesita tus palabras apresuradas, ni tus frases desesperadas. Él no responde a gritos de ansiedad, sino a corazones que descansan. El Salmo 46, versículo 10, no dice habla mucho y te escucharé, dice estad quietos y conoced que yo soy Dios. Es en el alma que se aquieta donde más claramente se revela su presencia. Muchos creen que Dios necesita que repitamos las cosas una y otra vez para que nos escuche. Pero Él no es un Dios sordo ni distraído. Él conoce tu corazón antes de que hables, y muchas veces escucha más en tu silencio que en tus palabras. Porque un alma en silencio dice más que 1000 oraciones apresuradas. El silencio reverente, ese que nace del corazón rendido, es una ofrenda que sube al cielo con un aroma especial. Es una forma de adoración que declara: Dios, no necesito entenderlo todo, solo necesito saber que tú estás aquí. Cuando te detienes, cuando dejas de correr, de justificar, de explicar, y simplemente permaneces en quietud, estás reconociendo algo más profundo, que no eres tú quien tiene el control, sino Él, que no son tus estrategias ni tu esfuerzo lo que cambiará la situación, sino su soberanía. Y reconocer eso es uno de los mayores actos de humildad espiritual, porque estás soltando el volante y dejando que sea Dios quien conduzca. El alma callada es el reflejo de una fe madura. No necesita presionar a Dios, no necesita exigir respuestas inmediatas, no necesita llenar el espacio con ruido. Se queda en silencio porque sabe que Dios no ha dejado de estar presente, porque incluso cuando todo parece detenido, Dios sigue obrando. Y la única forma de verlo, de sentirlo, de conocerlo realmente, es estar quieto. A veces, nuestras palabras son un reflejo de nuestro miedo. Hablamos mucho porque en el fondo tememos que, si no lo decimos todo, si no lo repetimos, si no lo gritamos, no seremos escuchados. Pero ese temor es infundado, porque Dios no escucha por insistencia, escucha por intimidad, y la intimidad no se construye con ruido, sino con presencia, con momentos de silencio sagrado donde lo único que habla es el corazón. Hay algo que sucede en el alma cuando eliges detenerte. El ritmo se desacelera, el corazón se ordena, la mente se calma, y en ese espacio Dios habla. No como tú hablas, no como tú esperas, pero sí con una claridad que no deja dudas, porque en el silencio su voz se vuelve más nítida, más fuerte, más íntima. Y lo que no pudiste entender hablando, lo entiendes al callar. Deja que el silencio hable por ti, no como resignación, sino como confianza, no porque no sepas qué pedir, sino porque sabes a quién perteneces, no porque hayas perdido la fe, sino porque has llegado a un nivel más profundo de fe, aquel donde ya no necesitas muchas palabras para saber que Dios está escuchando, porque su presencia se percibe con el alma,
no con los labios. Hoy tal vez estás atravesando momentos de incertidumbre, de espera, de presión, y sientes la necesidad de hacer algo, de decir algo, de mover algo, pero tal vez lo que Dios quiere es que te detengas, que te calles, que entres en ese espacio donde no hay esfuerzo humano, solo rendición espiritual, porque ahí es donde Él se muestra como Dios, no solo como alguien que responde, sino como alguien que gobierna, que guía, que sostiene. No subestimes el poder del silencio. En el silencio, tu espíritu se ordena. En el silencio, tu fe crece. En el silencio, Dios se glorifica. Porque cuando tú eliges estar quieto, estás haciendo una de las declaraciones más poderosas que se pueden hacer en la fe. Yo sé quién tiene el control. No soy yo, es Él. Y esa certeza vale más que cualquier palabra. Porque cuando tu alma calla, tu espíritu se conecta con el cielo. Y ahí, justo ahí, es donde Dios obra con más poder. Enseñanza 7. Jesús guardó silencio ante la injusticia, y eso fue parte de su victoria. Jesús, el Hijo de Dios, el que tenía toda la autoridad del cielo y de la tierra, eligió el silencio frente a la injusticia. No porque no pudiera hablar, no porque no tuviera razón, sino porque sabía que había un propósito más grande que su defensa personal. Isaías capítulo 53, versículo 7, lo dice con fuerza. Y no abrió su boca. Él fue llevado como oveja al matadero, en medio de acusaciones falsas, burlas, golpes, traiciones y humillaciones. Y aún así, eligió no defenderse, porque su silencio no fue debilidad, fue estrategia divina, fue obediencia absoluta al plan del Padre. Ese silencio no fue cobardía, fue poder contenido, fue sabiduría sobrenatural, fue fe en acción. Jesús sabía que su victoria no vendría de callar a sus acusadores, sino de cumplir su misión, y parte de esa misión incluía guardar silencio, porque a veces lo más valiente que puedes hacer no es responder, es confiar, no es justificarte, es permanecer firme, no es atacar, es soltar, y eso solo puede hacerlo alguien que entiende que el verdadero juez no está en la tierra, sino en el cielo. Cuando tú eliges callar en medio de la injusticia, no estás perdiendo, estás tomando el mismo camino que Jesús tomó hacia la cruz y hacia la resurrección. Porque cada silencio que nace de la confianza en Dios se convierte en una semilla de victoria. El silencio que no es resignación, sino entrega, tiene un poder que desarma al enemigo, porque el diablo quiere verte reaccionar, quiere que explotes, quiere que pierdas el control, que te rebajes, que respondas igual que los que te acusan. Pero cuando decides callar, estás diciendo, no jugaré bajo tus reglas, mi justicia viene de Dios. Jesús podría haber dicho una sola palabra y legiones de ángeles habrían venido en su defensa. Podría haber expuesto a cada uno de sus enemigos. Podría haber demostrado su inocencia con milagros, con sabiduría, con poder, pero no lo hizo, porque no se trataba de ganar una discusión, sino de cumplir una misión, y esa misión requería silencio, un silencio que gritaba al cielo, confío en ti, Padre, un silencio que venció al infierno sin decir una sola palabra. Tú también enfrentarás momentos de injusticia, personas que te malinterpretan, que te juzgan sin conocerte, que hablan mal de ti, que te hieren sin razón. Y en esos momentos, el instinto humano es defenderse, pero el Espíritu te llama a algo más alto, a confiar, a guardar silencio sabiendo que Dios ve todo, sabe todo y hará justicia en su tiempo, porque Él es tu defensor, Él es tu juez, Él es quien peleará por ti. Callar no siempre es fácil. A veces arde en el pecho la necesidad de decir la verdad, de responder, de demostrar que no eres lo que otros dicen. Pero cuando decides entregar ese deseo al Señor y eliges el silencio por obediencia y fe, estás participando del carácter de Cristo. Estás reflejando su humildad, su fortaleza y su entrega. Y eso es parte de tu victoria también. El silencio que honra a Dios nunca es en vano. Aunque parezca que no haces nada,
estás haciendo lo más importante, estás sembrando en el cielo, y el cielo siempre responde. No como tú esperas, sino como solo Dios sabe hacerlo. Y cuando Él responde, su justicia es completa, su recompensa es abundante, y su victoria es perfecta. Hoy te invito a que recuerdes a Jesús en ese momento crucial, callado, firme, enfocado. No porque no pudiera hablar, sino porque su silencio era parte de su obediencia. Y esa obediencia fue la que trajo salvación. Tal vez hoy el silencio sea tu mayor declaración de fe. Tal vez sea tu forma de decirle al cielo, no necesito ser entendido, necesito ser fiel. Y cuando haces eso, estás caminando en la misma senda del Maestro. Y si lo haces, también verás victoria, incluso si no pronuncias ni una palabra. Enseñanza 8. La transformación interior comienza cuando dejas de defenderte y dejas que Dios hable por ti. Dejar de defenderte no significa rendirte, significa confiar. Confiar en que Dios ve lo que tú no puedes explicar. Confiar en que Él conoce tu intención, tu corazón, tu verdad. Cuando decides no devolver mal por mal, como dice Romanos capítulo 12, versículo 17, no estás siendo débil, estás siendo obediente. Porque el verdadero cambio interior comienza en el momento en que eliges la paz por encima del orgullo, el silencio por encima de la reacción, la confianza por encima de la necesidad de tener la razón. Hay situaciones que llegan a tu vida con un solo propósito, probar tu carácter. Y en esos momentos, el instinto humano es querer justificarse, hablar, aclarar, demostrar. Pero el Espíritu te llama a hacer algo diferente. Te dice, guarda silencio, no devuelvas con la misma moneda, deja que yo hable por ti. Porque cuando tú te retiras del centro del conflicto y dejas espacio para que Dios intervenga, estás dándole permiso al cielo de actuar en lo invisible. Dios es tu mejor abogado. Él no solo conoce los hechos, conoce las intenciones, y su justicia no falla, no se atrasa, no se confunde. A veces, nosotros queremos resolver todo rápido, limpiar nuestro nombre, restaurar nuestra imagen. Pero Dios trabaja en procesos. Él no solo quiere arreglar la situación, quiere transformar tu corazón. Y muchas veces, ese proceso de transformación empieza cuando dejas de defenderte y le dices a Dios, hazlo tú. Hay una libertad poderosa que llega cuando sueltas la necesidad de explicar todo. Cuando dejas de correr detrás de las palabras ajenas y comienzas a caminar al ritmo de la paz de Dios, tu alma se libera del peso, tu mente se despeja y tu corazón comienza a sanar, porque ya no estás intentando probar nada, solo estás siendo fiel. Y eso en sí mismo es una victoria, porque el enemigo quiere verte alterado, ansioso, desgastado, pero Dios quiere verte en paz, firme, confiando en que Él pelea por ti. Cada vez que decides no reaccionar como lo haría el mundo, estás ganando una batalla interior. Estás diciéndole a tu alma, no necesito venganza, necesito obediencia. Estás diciendo con tus hechos, prefiero agradar a Dios que complacer mi ego. Y eso es transformación verdadera, no la que se ve en lo externo, sino la que cambia todo por dentro, la que te da madurez, dominio propio y una fe sólida que no depende de cómo te traten los demás. Jesús mismo pasó por eso. Fue acusado falsamente, golpeado, despreciado, traicionado, y no abrió su boca para defenderse, porque sabía que su Padre estaba con él, y esa confianza fue su fuerza. Él no necesitaba demostrar nada, porque su vida era su mayor argumento, y tú estás llamado a seguir ese mismo camino. No siempre vas a ser entendido, no siempre van a valorarte, no siempre van a reconocer lo que haces o quién eres. Pero si Dios lo sabe, es suficiente. Dejar que Dios hable por ti no significa quedarte inmóvil, significa moverte en obediencia, no en reacción. Significa seguir haciendo lo correcto, aunque nadie lo vea. Significa sembrar en silencio, aunque no te aplaudan. Significa amar, servir, perdonar, aun cuando no te lo agradezcan. Porque al final,
No se trata de quién te ve, sino de a quién estás obedeciendo. Y créeme, cuando tú haces eso, cuando tú le entregas a Dios tus causas, tus batallas, tus heridas, Él no solo te defiende, te honra. Él no solo te protege, te exalta. Pero todo comienza cuando decides dejar de pelear con tus propias fuerzas y le dices con el alma, Señor, habla tú por mí. Y cuando Él habla, todo cambia, porque su voz trae justicia, trae restauración, trae recompensa. Enseñanza 9. Callar no es rendirse, es rendirle el control a Dios. Hay un momento en tu camino espiritual en el que dejas de gastar energía en defenderte y empiezas a experimentar una transformación profunda. Ya no necesitas justificarte frente a quienes te atacan, ni responder a cada palabra injusta, ni devolver golpe por golpe, porque has entendido que cuando tú eliges el silencio y la paz, Dios empieza a hablar por ti. Como dice Romanos capítulo 12, versículo 17, no respondáis mal por mal, no porque te falten argumentos, sino porque has decidido tomar otro camino, el camino del Espíritu, el camino del cielo. Cuando reaccionas como todos, vives como todos, pero cuando eliges la mansedumbre y el dominio propio, estás viviendo como un hijo de Dios. La transformación interior empieza en ese punto en el que dejas de depender de tu defensa y comienzas a confiar en la justicia de Dios. No es fácil, claro que no. Todo tu interior grita, defiéndete, acláralo, demuéstrales que están equivocados. Pero el Espíritu te susurra, tranquilo, yo hablo por ti, yo te justifico, yo te exalto a su debido tiempo. El que responde mal por mal sigue atrapado en la lógica humana. Pero el que responde con amor, con gracia, con silencio si es necesario, está dejando espacio para que Dios se manifieste. Porque mientras tú estás ocupado defendiéndote, le estás diciendo a Dios, no necesito tu ayuda, yo puedo solo. Pero cuando decides no responder al mal con más mal, estás diciendo, Señor, confío en que tú harás justicia por mí. Y Dios honra esa confianza. Él es el mejor abogado, porque no solo defiende tu causa, sino que también transforma tu corazón en el proceso. A veces, no se trata de que los demás cambien, se trata de que tú cambies. Y para eso, es necesario que dejes de pelear batallas que no te corresponden. No necesitas limpiar tu nombre a la fuerza. El tiempo, la verdad y la presencia de Dios se encargan de eso. Tú solo encárgate de tener el corazón correcto. Cuando te calumniaron, cuando te traicionaron, cuando hablaron de ti sin conocerte, Dios vio todo. Y aunque no lo parezca, Él tomó nota, y si decides guardar tu paz, tu recompensa será mayor. Porque Dios no solo restaura lo que otros dañan, también honra a quienes le entregan sus luchas. El silencio que nace de la confianza es como un altar donde Dios deposita su justicia. Cada vez que eliges no responder con la misma moneda, estás rompiendo cadenas internas, porque no hay mayor libertad que la de no necesitar tener la razón. No hay mayor fuerza que la de quien puede quedarse en paz cuando lo atacan. No hay mayor poder que el de quien dice, no me voy a rebajar, porque ya fui levantado por Dios. Esa es la transformación que el cielo produce cuando decides soltar tu necesidad de defenderte y abrazas la paz del Espíritu. Jesús mismo fue acusado, burlado, escupido, golpeado, y nunca devolvió el mal con mal. Él sabía quién era y quién lo respaldaba. Y eso es lo que te sostiene a ti también. Saber quién eres y saber que Dios pelea por ti. Tú no estás solo. Tú no estás desprotegido. Tú tienes al Rey de Reyes como tu defensor. Y cuando Él defiende, nadie puede contra ti. Así que hoy, si estás en medio de una situación donde sientes la presión de responder, de defenderte, de gritar tu verdad, detente, respira, ora y pregúntate, ¿qué glorifica más a Dios en este momento, mi reacción o mi silencio, mi impulso o mi fe? Porque tal vez el acto más espiritual que puedes hacer hoy no es hablar,
sino callar. No es discutir, sino confiar. No es defenderte, sino dejar que Dios hable por ti. Y Él hablará, no siempre cuando tú lo esperas, no siempre como tú lo imaginas, pero su voz llegará. Y cuando llegue, pondrá las cosas en su lugar. Porque Dios no olvida, Dios no falla, y Dios no tarda. Él siempre defiende a los suyos, y cuando tú le entregas tu causa, Él convierte tu dolor en propósito y tu silencio en una plataforma para exaltar su fidelidad. Confía. Dios es tu mejor abogado. Enseñanza 10. El silencio da espacio al Espíritu Santo para obrar en ti. Hay momentos en los que el ruido externo y el bullicio interno te impiden ver lo que Dios está tratando de hacer en tu vida. Corres, hablas, te llenas de actividades, intentas controlar todo, y sin darte cuenta, estás dejando muy poco espacio para que el Espíritu Santo actúe. Zacarías capítulo 4, versículo 6 nos recuerda algo fundamental. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Eso quiere decir que no es con tu esfuerzo humano que lograrás la transformación, la victoria o la paz que anhelas, sino con la intervención del Espíritu Santo. Y para que Él actúe, necesitas silenciar el alma. El silencio no es pasividad, el silencio es reverencia. Es una decisión consciente de hacerte a un lado para que Dios tome el control, porque el Espíritu Santo no irrumpe a la fuerza. Él no se impone, Él se mueve donde hay espacio, y ese espacio no se logra con más palabras, ni con más quejas, ni con más actividades frenéticas. Se logra con quietud, con un corazón que dice, Señor, no tengo que entenderlo todo, solo quiero que obres en mí. Cuando eliges callar, cuando decides apartarte del ruido, algo profundo empieza a ocurrir en tu interior. El Espíritu comienza a revelarte cosas que en medio del ruido no podías percibir. Te muestra áreas de tu vida que necesitan sanar. Te confronta con tu orgullo, con tu miedo, con tu ansiedad. Pero lo hace con ternura, con paciencia, con amor. Él no viene a acusarte, viene a transformarte. Pero para eso, tú tienes que estar disponible, sensible, abierto, y el ruido constante endurece el alma. Por eso, el silencio es tan poderoso. Cada día deberías darte un momento de silencio verdadero. No solo apagar el celular, sino también las quejas internas, los pensamientos obsesivos, los monólogos mentales. Entrar en ese espacio donde tu alma pueda descansar, donde el Espíritu Santo pueda ministrarte, hablarte, fortalecerte. Porque mientras más ruido haces, menos escuchas. Pero mientras más callas, más claro se escucha su voz. El poder espiritual no viene por gritar más fuerte ni por hacer más cosas. Viene por estar más conectados. Y esa conexión se alimenta en la intimidad, en lo secreto, en el silencio. Cuando decides detenerte y solo estar con Dios, sin pedir, sin hablar, sin planear, solo estar. Ese tipo de silencio es un acto de fe. Es decir, Señor, estoy aquí, y eso basta. No necesito impresionar, solo quiero rendirme. Los momentos de mayor transformación en la historia bíblica no ocurrieron en medio de gritos, sino en medio del silencio. Moisés en el monte, Elías en la cueva, Jesús en el desierto. Todos tuvieron que silenciar su entorno para escuchar la dirección del cielo. Y tú no eres la excepción. Si quieres ver al Espíritu moverse en tu vida, primero debes crear el ambiente. Y ese ambiente se construye con menos ruido y más reverencia, con menos fuerza humana y más dependencia espiritual. A veces oramos, pero no escuchamos. Hablamos mucho, pero no nos detenemos a recibir. Y lo más importante de la oración no es lo que tú dices, es lo que Dios responde. Pero para oírlo, tienes que estar dispuesto a callar. El Espíritu Santo está listo para obrar, listo para guiarte, listo para darte dirección, consuelo, fuerza. Pero si no le das lugar, si estás demasiado ocupado con tus propias soluciones, Él simplemente espera, no porque no quiera actuar, sino porque
Respeta tu espacio. Él solo se mueve donde es bienvenido. Hoy puedes hacer una pausa. Hoy puedes callar. Hoy puedes decirle, Espíritu Santo, aquí estoy. No quiero que mis palabras te estorben. Quiero escucharte. Y cuando haces eso, cuando te rindes de verdad, el cielo empieza a moverse. No con ejército, no con fuerza, sino con su espíritu. Y lo que tú no pudiste cambiar en años, Él lo puede transformar en segundos. Pero todo comienza cuando decides hacer menos ruido y dar más espacio al poder del Espíritu. Ahí empieza tu verdadera renovación. Enseñanza 11. Callar en medio del dolor es confiar en el proceso de Dios. Callar en medio del dolor no es negar lo que sientes, es confiar en que Dios está haciendo algo que aún no puedes ver. Es fácil hablar cuando todo va bien, cuando las oraciones son respondidas, cuando las puertas se abren, pero cuando el cielo parece cerrado, cuando no hay señales, cuando la herida arde y el alma se rompe, ahí es donde tu silencio se vuelve una declaración poderosa. Job lo dijo en uno de sus momentos más oscuros: aunque me matare, en él esperaré. No porque no sintiera el dolor, sino porque eligió confiar más allá de lo que sus ojos podían ver. Tu silencio en medio de la prueba le habla al cielo de tu fe y al infierno de tu resistencia. Dice, no entiendo, pero confío. Dice, no veo salida, pero no me voy a rendir. Dice, estoy herido, pero mi fe sigue de pie, porque ese silencio no es vacío, es firmeza, no es pasividad, es rendición. Es mirar al dolor a los ojos y decirle, no vas a robarme la confianza en Dios. A veces el alma grita tanto por dentro que lo único que puedes hacer es quedarte en silencio. Y ese silencio es oración. Ese silencio es adoración. Ese silencio es entrega. Dios no necesita que siempre tengas las palabras correctas. Él solo necesita tu corazón dispuesto. Y cuando eliges confiar sin hablar, sin reclamar, sin exigir, estás diciendo con tu actitud, Dios, no necesito entender, necesito creer. Job lo perdió todo, familia, salud, bienes, amigos, y aún así no maldijo a Dios, no renegó, no se desconectó de su fe. Él eligió esperar, incluso en lo que parecía la muerte, porque su fe no estaba basada en lo que tenía, sino en quién era Dios. Y eso es lo que el dolor revela, en quién estás cimentado. El que solo confía cuando todo va bien, aún no ha entendido lo que significa depender de Dios. Pero el que puede callar, adorar y esperar en medio de la pérdida, ha tocado las profundidades de una fe real. El silencio en medio del dolor es un lenguaje que solo el cielo entiende. Es como un clamor sin voz que llega directo al corazón de Dios. Y Él responde, no siempre con palabras. A veces responde con paz. A veces responde con fuerza para seguir un día más. A veces responde con un abrazo invisible que calma el alma, pero siempre responde. Porque Dios nunca ignora a quien elige esperar en Él, aun cuando el alma está quebrada. No necesitas fingir fortaleza. No necesitas aparentar que no te duele. Dios no espera que seas de piedra. Él solo espera que no sueltes su mano. Y eso se demuestra muchas veces en el silencio. En esos momentos donde ya no sabes qué decir, qué orar, qué pensar. Pero aún así decides quedarte con Él. Eso es confianza. Eso es fe pura. Eso es lo que mueve el cielo a tu favor. A lo largo de la Biblia, los mayores milagros vinieron después del silencio. Jesús guardó silencio antes de resucitar. José pasó años en silencio en la cárcel antes de ser exaltado. Moisés guardó silencio en el desierto antes de ver el poder de Dios. Y tú también estás en proceso. Tal vez no lo entiendes ahora, pero llegará el día en que mirarás atrás y dirás, valió la pena esperar. Así que hoy, si estás atravesando el dolor, si no tienes palabras, si solo te acompaña el silencio, no te sientas débil. Estás haciendo algo poderoso. Estás dejando que tu fe hable más fuerte que tus emociones. Estás diciendo, Dios,
Aunque no vea, confío. Aunque me duela, espero. Aunque no entienda, no me moveré de tu lado. Y esa fe, esa confianza silenciosa, es la que Dios honra con restitución, con propósito, con victoria. Porque al final, no será tu explicación lo que traerá el milagro. Será tu silencio lleno de fe lo que moverá la mano de Dios. Y cuando Él se mueva, cuando su propósito se cumpla, cuando su gloria se manifieste, entonces entenderás por qué valía la pena callar y esperar en Él. Enseñanza 12. El que aprende a callar, aprende a escuchar. Aprender a callar no es solo una habilidad social, es una disciplina espiritual, porque cuando callas, abres espacio para escuchar. Y no hablo solo de escuchar a los demás, sino de aprender a escuchar la voz de Dios. Santiago capítulo 1, versículo 19 dice con claridad: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. Eso no es solo un consejo de sabiduría, es una clave para conectarte con la voluntad divina. Porque muchas veces, por hablar demasiado rápido, no escuchamos lo que el cielo está tratando de decirnos. Hablar sin pensar nos desconecta de la presencia, nos hace reaccionar en vez de discernir, nos lleva a emitir juicios, a asumir cosas, a llenar los vacíos con palabras innecesarias. Pero cuando decides guardar silencio y escuchar, comienzas a ver lo que antes pasaba desapercibido. Escuchar es una forma de humildad, es decir, no tengo que imponer mi opinión, quiero entender primero, y en el ámbito espiritual, eso es aún más importante, porque la voz de Dios no compite con el ruido, es suave, es sutil y requiere atención. Hay personas que oran mucho, pero no escuchan nada, porque oran como quien hace una lista de pedidos y se va. Pero la verdadera oración también incluye silencio. Incluye el arte de esperar, de quedarte quieto, de decir: Señor, háblame, estoy escuchando. Y para escuchar a Dios tienes que vaciarte de ti, de tus quejas, de tus ideas, de tus suposiciones, porque si tu mente está llena de ruido, no hay espacio para su voz. El que aprende a callar también aprende a escuchar a los demás. Y en un mundo donde todos quieren ser oídos, ser alguien que sabe escuchar es un acto de amor. Escuchar con atención, con empatía, sin interrumpir, sin querer tener la última palabra, es una manera poderosa de reflejar el carácter de Cristo. Porque Jesús no solo hablaba con autoridad, también sabía escuchar. Escuchaba a los quebrantados, a los rechazados, a los que no tenían voz, y los dignificaba con su atención. Hay sabiduría en guardar silencio cuando no tienes toda la información, en no responder inmediatamente, en no reaccionar por impulso. Porque muchas veces lo que decimos en un segundo puede tener consecuencias que duran años. Pero cuando escuchas primero, cuando respiras antes de hablar, cuando preguntas en vez de asumir, evitas conflictos innecesarios y tomas decisiones más sabias. Callar no significa que no tengas nada que decir. Significa que sabes que no todo debe decirse ahora, que entiendes que hay un tiempo para hablar, pero también un tiempo para guardar silencio. Y que a veces lo que más edifica no es lo que dices, sino lo que decides no decir, porque tus palabras revelan tu nivel de dominio propio, pero tu capacidad de escuchar revela tu nivel de madurez espiritual. Cuando haces del silencio una práctica diaria, tu percepción cambia, te vuelves más sensible a lo que Dios quiere hacer, más receptivo a su dirección, comienzas a distinguir entre tus pensamientos y los suyos, entre lo que tu carne quiere y lo que el espíritu anhela, porque el que escucha se alinea, el que escucha obedece, y el que obedece camina en el centro de la voluntad divina. Hoy es un buen momento para evaluar cuánto estás escuchando, no solo a las personas, sino también a Dios. ¿Estás dándole espacio para hablar? ¿O estás tan enfocado en lo que tú tienes que decir que no le das lugar? Recuerda que el Espíritu Santo es un maestro, pero también es caballero. Él no interrumpe, no grita
no impone, Él espera. Y si tú aprendes a callar, empezarás a escuchar cosas que antes nunca percibiste. Así que elige hablar menos y escuchar más. No solo serás más sabio, serás más espiritual, porque en ese silencio intencional, Dios susurra direcciones, corrige el corazón y revela su propósito. Y cuando aprendes a vivir así, ya no hablas para impresionar, hablas para edificar. Ya no escuchas para responder, escuchas para entender. Y eso, en un mundo de tanto ruido, es una señal clara de que estás caminando cerca del corazón de Dios. Enseñanza 13. Dios recompensa al que elige el silencio por encima de la reacción. El silencio que nace del dominio propio no es pasividad, es poder bajo control. Cuando eliges callar en vez de reaccionar, estás tomando la decisión de ser guiado por el Espíritu y no por tus emociones. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23 nos recuerda que el fruto del Espíritu incluye mansedumbre y templanza. Eso significa que no necesitas explotar, no necesitas responder, no necesitas hacer justicia con tus propias manos. Porque el Espíritu Santo te capacita para elegir el silencio como una respuesta que honra a Dios y transforma tu carácter. Cada vez que decides no dejarte llevar por el impulso, cada vez que guardas tus palabras cuando podrías responder con enojo, estás sembrando en el cielo. Estás diciendo con tu actitud, Señor, prefiero obedecerte a tener la razón. Eso no solo es madurez, es fe en acción. Es decir, no necesito desquitarme porque confío en que tú me defiendes. No necesito explicar todo porque tú conoces mi corazón. Y esa actitud, ese dominio, ese silencio, Dios lo ve y lo recompensa. Hay situaciones que vienen solo para probarte, para medir tu nivel de control espiritual. Personas que te provocan, circunstancias que te empujan al límite, injusticias que hieren el alma. Y todo eso es una oportunidad para responder como el mundo espera o como Dios quiere. La carne grita, responde, defiéndete, no te quedes callado. Pero el Espíritu te dice, espera, calla, confía. Y cuando obedeces esa voz suave y firme del Espíritu, algo se activa en lo invisible. No perdiste por callar, al contrario, ganaste una batalla que solo los fuertes en fe pueden vencer. Jesús fue el mejor ejemplo de esto. Él pudo defenderse, pudo explicar, pudo destruir con una palabra a quienes lo acusaban. Pero eligió el silencio, eligió el camino del dominio propio, eligió ser obediente antes que ser entendido. Y esa elección cambió la historia. No fue su reacción lo que lo glorificó, fue su entrega, no fue su defensa, fue su obediencia. Porque el que calla por obedecer a Dios, nunca será avergonzado. El cielo siempre respalda al que honra al Espíritu. Muchos piensan que el fruto del Espíritu solo se ve en los dones visibles, amor, gozo, paz. Pero la mansedumbre y la templanza son igual de poderosas, porque te dan la capacidad de detenerte cuando todo en ti quiere moverse, de quedarte en paz cuando todo alrededor es caos, de responder con gracia cuando lo fácil sería reaccionar con furia. Y ese tipo de comportamiento no nace del esfuerzo humano, nace del Espíritu obrando en ti. Dios recompensa lo que haces en secreto. Y muchas veces tu dominio sobre tus palabras es una semilla que solo tú y Dios conocen. Nadie lo celebra, nadie lo ve, pero el cielo sí lo registra. Y Él honra a los que escogen el carácter por encima del orgullo. Porque callar cuando podrías gritar, perdonar cuando podrías vengarte, amar cuando podrías despreciar, son actos que el mundo no entiende, pero que el cielo aplaude. No se trata de reprimirte, se trata de rendirte, no se trata de tragarte todo, se trata de entregarle todo a Dios, porque Él no quiere que acumules lo que te duele, sino que aprendas a confiarle cada herida. Y en ese proceso, el silencio se vuelve un lenguaje de fe. Ya no hablas para tener razón, hablas cuando el Espíritu te dirige. Ya no reaccionas por impulso, actúas por convicción. Y eso transforma no solo tus relaciones, transforma tu vida. Así que la próxima vez que te sientas tentado a reaccionar,
a defenderte, a alzar la voz, detente un momento. Recuerda que el silencio también es fruto del Espíritu, que en ese instante puedes decidir no solo lo que haces, sino en quién te estás convirtiendo. Y si eliges el camino del Espíritu, si eliges callar cuando podrías reaccionar, Dios lo verá. Y lo que otros llaman debilidad, Dios lo llamará obediencia. Y esa obediencia, silenciosa y profunda, traerá recompensa. Porque cada vez que el silencio vence al orgullo, el cielo celebra y tu alma se fortalece. Enseñanza 14. Callar frente a la crítica es permitir que Dios te defienda mejor que tú mismo. Cuando eliges callar frente a la crítica, no estás renunciando a tu dignidad, estás confiando en un nivel más alto de justicia. Porque a veces responder es rebajarte al nivel de quien te ataca, pero callar es elevarte al nivel de quien confía. La crítica duele, sobre todo cuando es injusta, cuando viene de alguien cercano, cuando distorsiona tu intención o minimiza tu esfuerzo. Pero ahí es cuando más poder tiene tu silencio. Porque en ese silencio no hay resignación, hay fe, fe en que Dios ve, que Dios sabe, y que Dios es el único que puede defenderte mejor que tú mismo. Cuando tratas de justificarte todo el tiempo, cuando corres detrás de cada crítica para desmentirla, desgastas tu energía y tu propósito. Pero cuando decides no responder, estás diciéndole al cielo, mis frutos hablarán por mí, porque lo que haces con integridad, lo que construyes con esfuerzo, lo que siembras en silencio, eso es lo que Dios va a usar para respaldarte. La defensa más fuerte no viene de tus palabras, sino de tu testimonio. Y un testimonio coherente siempre termina hablando más fuerte que cualquier acusación. Jesús fue criticado constantemente. Lo llamaron blasfemo, lo acusaron de cosas falsas, incluso lo llamaron loco, y muchas veces, en vez de discutir, simplemente seguía haciendo la voluntad del Padre, porque él sabía que el propósito siempre vale más que la aprobación. Y tú necesitas entender eso también. No todos te van a entender. No todos van a valorar lo que haces. Algunos incluso se van a levantar en tu contra sin motivo. Pero tú no fuiste llamado a complacer a la gente. Fuiste llamado a agradar a Dios. Tus frutos hablarán. Tu constancia hablará. Tu paz hablará. Tu integridad hablará. El tiempo hablará. Porque la verdad no necesita defensa inmediata, necesita perseverancia. Cuando tú permaneces en lo que Dios te llamó a hacer, sin desviarte por lo que digan de ti, estás demostrando que tu enfoque no está en la voz de la crítica, sino en la voz de Dios. Y eso es lo que marca la diferencia entre los que avanzan y los que se quedan atrapados. La necesidad de defenderte constantemente puede ser una trampa. Te atrapa en una dinámica de orgullo, de ansiedad, de miedo al que dirán. Pero cuando aprendes a soltar esa necesidad, experimentas una libertad profunda. Ya no dependes de la aprobación ajena para tener paz. Ya no necesitas explicarte para tener valor. Tu identidad está segura en Dios. Y cuando eso sucede, tu silencio se convierte en un escudo que no evita los ataques, pero sí evita que te hieran en el alma. Callar frente a la crítica no es ignorancia ni cobardía, es sabiduría. Porque sabes que las palabras duelen, pero no determinan tu destino. Sabes que la crítica puede tener volumen, pero no tiene poder si tú no le das lugar. Y sobre todo, sabes que Dios pelea por los suyos, que Él honra al que guarda su corazón, que Él exalta al que confía, y tú no estás solo. Cada vez que eliges no defenderte, le estás dando a Dios la oportunidad de mostrar su fidelidad a tu favor. No pongas tu energía en lo que dicen. Pon tu energía en lo que construyes. Deja que los frutos hablen. Que tu paz sea la evidencia de tu madurez. Que tu perseverancia sea la prueba de tu convicción. Y que tu silencio sea la voz que le dice al mundo: yo no necesito ganar una discusión. Ya gané cuando elegí confiar en Dios. El tiempo, la coherencia y la mano de Dios harán su obra. Y cuando llegue el momento, todos verán que tu silencio no fue vacío, fue una estrategia divina, que no fue debilidad, fue fe,
que no fue indiferencia, fue sabiduría, porque el que se defiende con frutos siempre será más creíble que el que se defiende con palabras. Así que hoy, si te critican sin razón, si distorsionan tu historia y te juzgan sin conocerte, no corras tras ellos, sigue dando frutos. Porque al final, los frutos no se discuten, se reconocen, y eso solo Dios lo puede hacer. Enseñanza 15. El silencio restaura tu alma y te permite ver con claridad. El alma no se restaura en el caos ni en la velocidad, se restaura en la quietud. En esos momentos donde todo se detiene y eliges escuchar lo que realmente importa. El Salmo 23, versículo 2 dice: En lugares de delicados pastos me hará descansar. No dice que correrás, ni que pelearás, sino que descansarás, porque la verdadera restauración no viene del hacer, viene del estar en su presencia, estar en silencio, estar en reposo. Y eso es algo que el alma moderna ha olvidado. Vivimos rodeados de ruido, noticias, redes sociales, conversaciones, preocupaciones. Todo compite por nuestra atención. Pero cuando decides apagar ese ruido y entras en silencio, sucede algo poderoso. El alma comienza a respirar, tu mente se ordena, tus emociones se calman y tu espíritu empieza a alinearse con la voz de Dios. Porque Él no habla en medio del ruido, Él susurra en medio del silencio. Y si no haces espacio para ese silencio, seguirás confundido, agotado, perdiendo batallas internas que no sabes ni cómo comenzaron. La paz interior comienza cuando decides callar por dentro. No solo tus palabras, también tus pensamientos acelerados, tus quejas repetidas, tus preguntas sin respuesta. Y no porque esas cosas no importen, sino porque Dios quiere que primero descanses antes de que intentes resolver. Porque un alma cansada no piensa con claridad. Una mente saturada no discierne bien. Pero cuando el alma encuentra reposo, todo se aclara. El silencio no es un lujo, es una necesidad espiritual. Porque solo en el silencio puedes oírte de verdad. Solo en el silencio puedes mirar hacia adentro y ver qué parte de ti necesita ser sanada. Solo en el silencio puedes dejar de correr y empezar a sentir. Y ahí, justo ahí, Dios se encuentra contigo. En el susurro, en la brisa, en el descanso. David, al escribir ese salmo, entendía lo que era tener enemigos, luchas internas, momentos de oscuridad, pero también sabía dónde encontrar descanso en los pastos de Dios, en la presencia que no exige, que no presiona, que no condena, solo guía, restaura y acompaña. Y tú también necesitas ese espacio, un lugar, un momento, un silencio donde el alma se alinee nuevamente con la voz del pastor. Cuando vives desde el ruido, reaccionas. Cuando vives desde el silencio, respondes con sabiduría. Porque el silencio no solo trae paz, también te permite ver con claridad. Ver a las personas con compasión, ver los problemas con perspectiva, ver tus heridas con esperanza. El silencio interior es como limpiar un cristal empañado. Lo que antes parecía confuso, ahora lo ves con nitidez. No porque las circunstancias hayan cambiado, sino porque tú has cambiado. Dios quiere restaurarte, pero para eso necesitas descansar, no solo dormir, descansar el alma, soltar el peso, respirar profundo y permitir que su presencia te renueve desde dentro. Eso no se logra con más actividad, se logra con menos ruido, menos justificación, menos exigencia y más rendición, más espacio, más fe. No tengas miedo al silencio. El silencio es donde Dios trabaja más profundamente. No hay máscaras, no hay apariencias, solo estás tú y Él. Y cuando llegas a ese lugar, empiezas a escuchar cosas que en el ruido nunca podrías percibir. Escuchas dirección, escuchas consuelo, escuchas corrección, escuchas amor. Porque su voz está ahí, esperando que dejes de moverte para poder hablarte. Haz del silencio un hábito, un espacio diario
donde puedas descansar en sus brazos, sin necesidad de palabras, sin necesidad de respuestas, solo tú, tu alma y tu Dios, y verás cómo, poco a poco, el ruido pierde poder y la paz comienza a habitar dentro de ti, no como algo momentáneo, sino como un estilo de vida, porque cuando vives desde el silencio restaurador de Dios, ya no reaccionas igual, ya no decides desde el miedo, ya no vives para complacer al mundo, vives desde la paz, y esa paz empieza cuando eliges callar, descansar y dejar que Él restaure tu alma por completo. Si este mensaje habló a tu vida, te invito a que lo selles escribiendo nuevamente en los comentarios con fe. Señor, enséñame a guardar silencio y confiar en ti. Amén. No es solo una frase, es una entrega, una rendición, una puerta que se abre al poder transformador de Dios en tu interior. Oración de despedida. Señor amado, gracias por recordarnos hoy que en el silencio también hablas, que en la quietud también transformas, y que en la confianza sin palabras se activa tu poder. Enséñanos a callar cuando sea necesario, a descansar cuando todo nos grite que corramos, y a confiar cuando no entendamos. Que cada persona que escuchó este mensaje sienta tu paz, tu guía y tu abrazo. En el nombre de Jesús, amén.